Y un periodista debe intentar, entre otras cosas, tener, bueno, una distancia emocional de los hechos que investiga, lo mismo que un escritor, para tratar por lo menos de poner una cuota de objetividad cuando los hechos son tan complejos. Lo digo porque, claro, muchos periodistas, entre los cuales nos encontramos, cuando pensamos en lo que es la negociación con el Hamas, con terroristas, estamos de alguna manera emocionalmente afectados o porque conocemos a los secuestrados o porque son nuestros secuestrados o porque toda la sociedad está secuestrada en realidad por ese terrorismo. Y claro, los que tienen que tomar decisiones a veces necesitan cierta distancia. Claro, también ellos están secuestrados, a veces por la política, por las encuestas, por las sociedades, por las presiones. Y no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que es un dilema enorme. ¿Cómo se negocia? Si se negocia, si no se negocia con organizaciones terroristas, con ejércitos paramilitares, como es en realidad en este caso el Hamas. Vamos a ver qué nos dice, un poco basado también seguramente en la experiencia histórica, el periodista y escritor Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué Te dejé un pregunta? lindo desafío, ¿no? Es una linda, es importante porque las cosas suceden y queda la experiencia. Estamos esperando que termine ahora, se supone que, y se suponía hace horas que se iba a anunciar una solución definitiva para la crisis de los rehenes secuestrados por los terroristas de Hamas. Déjame corregirte, en realidad no es definitiva, es una primera Una primera etapa de 33 de de 33. los secuestrados, recordando hay 98. Del Sí, resto no se sabe nada, ni siquiera hay un... Se va a comenzar a negociar, sí, es decir, claro, se suponía que era el comienzo de un proceso para... Ahora bien, vamos al inicio de todo. ¿Por qué hacen el 7 de octubre? Más allá de los asesinatos brutales, parte esencial de la operación fue tomar rehenes. No olvidemos nunca eso. Fue una operación para tomar rehenes y ese era el objetivo primordial de Hamas y de Irán. Tener una base para poder sentarse a negociar. Y eso empieza a responder la pregunta, ¿sirve negociar la vida de los rehenes? La pregunta es, ¿y cuál es la otra alternativa? Porque en este caso lo que se hizo fue probar la alternativa, que terminó con el 60% de Gaza convertido en ruinas. Es cierto, es cierto. Jamás fue prácticamente aniquilado, pero no fue del todo aniquilado, porque ¿quién tiene a los rehenes sino? Y esta es una primera lección. Muchas veces resulta antipático negociar, pero en este caso Netanyahu probó una vía alternativa que no fue la de su hermano, que no fue la de Entebbe. Probó la fuerza militar. Y la pregunta que yo me hago ante la pregunta es, ¿sirvió? Eso nos conduce al principio del razonamiento, y es que en todo momento Irán y Hamas plantearon un ajedrez y no una confrontación militar, porque saben que ahí pierden frente a Israel. Y es entonces que uno tiene que entender que se cayó la trampa. ¿Sirve negociar con Hamas? No, no sirve. O sí sirve. Porque a veces la respuesta es un sí y un no. Es como la mecánica cuántica. Una partícula puede atravesar los dos agujeros al mismo tiempo y seguir siendo la misma partícula. Sí sirve porque fue la única forma en que se liberó a la mayoría de los rehenes. La fuerza militar no sirvió. Y no sirve porque se está recurriendo al diálogo con una organización que organizó el 7 de octubre. Y mi respuesta es, no hay una única respuesta. No hay, porque es importante esto, no hay una decisión correcta porque la decisión estuvo siempre secuestrada desde el 7 de octubre. Y es entonces que uno pierde la autonomía y queda secuestrado de la decisión inicial del secuestrador.
Es importante entender esto porque esto es básico en cualquier toma de rehenes, por ejemplo. Fundamental lo que has dicho y a partir de eso todas las decisiones son malas. Esto es lo que Todas. también hay que tenerlo claro. Partís perdiendo el partido, lo voy a decir de manera muy simple, 5-0. Y ¿Sabes dónde perdés? Porque vos estás jugando al fútbol y el otro está jugando al rugby. Y te ujú, va a pegar una paliza y el árbitro nunca va a cobrar. Y vos vas a decir, confío que no me vas a hacer de nuevo un tackle cuando tenga la pelota. Y el otro se te va a tirar encima. Va a convertir el rugby en una lucha, en lucha libre. Y de ahí te va a golpear y no van a haber más reglas. Eso es lo que trato de explicar. Caes preso de las reglas del otro porque el otro te impuso una negociación forzada o una no negociación. Y en este caso, más allá de lo que uno piense de Netanyahu, se probó la alternativa militar quizás por la experiencia que se tiene. Recordemos, hubo un momento en que hubo que liberar, y entre ellos a Sinwar, hubo que liberar a 1.500 palestinos por un soldado palestino. por soldado israelí, por Gilad Shalit. No, israelí. Recordemos eso, esas son las reglas, porque no se puede tomar un hecho como si fuese de un repollo, nació de un repollo de pronto, ya se sabía, y se puede criticar a Netanyahu, hiciera lo que hiciera, se iba a equivocar. Y siempre la prioridad fueron los rehenes. Pero hiciera lo que hiciera, inclusive si tomara la decisión opuesta, se iba a equivocar, porque iba a caer en 2 minutos por ceder ante los autores del 7 de octubre. Entonces, me parece que hay que madurar y saber que no siempre en la vida se puede ganar. Y a veces hay que ceder. Y aunque parezca humillante, a veces hay que entender que el otro plantea un juego de difícil resolución en donde no es posible ganar. A lo sumo se puede aspirar a quedar en tablas. Quiero agregarte a esto, Nacho, para pensar contigo, lo vengo diciendo hoy, que es interesante lo que estás planteando. En realidad Israel intentó todas las vías, ¿no? Ujú. Sabiendo que jugaba deportes diversos que le iban cambiando todo el tiempo y le siguen cambiando las reglas, porque el terrorismo, entre otras cosas, tiene eso, esa otra ventaja, corre sin reglas y que Israel Es se tiene que esa someter. moral, Claro, porque claro, la regla depende de la moral, no solo de la ética, depende más que nada de la moral. claro. Ni siquiera tienen reglas de lo que se llaman las reglas de la guerra, porque no Ujú. las utilizan otros códigos y el mundo lo mira como si fuera, viste, un juego de iguales y la verdad es que Israel corre con todas las desventajas. Pero decía, es interesante cómo en esta guerra que planteó el Hamas, que muy bien la diseñó completamente mucho tiempo, eh, hoy tácticamente, incluso si miras el escenario geopolítico, bueno, Israel ha logrado, bueno, ganar esta guerra. Es decir, bueno, Hamas está muy debilitado, que siga reclutando, no está debilitada la idea del Hamas, tal vez está potenciada heroicamente por algunos, y eso es un tema. Ujú. Hezbollah ha sido golpeado, que era el gran factor enormemente y realmente está muy debilitado y vemos los avances del Líbano. Irán está debilitado. Se ve, digamos, geopolíticamente un panorama donde sí, bueno, tal vez las cosas están ahí. Ahora, esto es una lectura. La otra lectura en paralelo es cómo Israel ha perdido. Digo, puede haber ganado militarmente y haber perdido políticamente. A ver, perdió la batalla comunicacional en la medida que la gente habla mucho más de las consecuencias en Gaza o en el sur del Líbano, e inclusive la crítica a los avances los nuevos avances en territorio sirio. Eso lo vemos en las redes, por ejemplo, o en los medios. Y hubo un cambio fundamental al cual me gustaría darle un segundo porque es crucial porque es lo que se viene. Es cierto, Irán perdió el control sobre Hamas y perdió el control sobre Hezbollah. ¿Dónde se mudó la cúpula de Hamas? A Turquía. Los países sunitas, porque Turquía es sunita, se han unido y los pactos de Abraham ahora están condicionados a que incorporen la cuestión de los dos estados. Es decir, han levantado la cuestión palestina mucho más, lo que le han dado más visibilidad de la que tenía antes. Y el gran truco para entender lo que se viene es, si las coronas árabes y Turquía se han aliado no solamente en estos aspectos, sino también en la cuestión de Siria, puede hacer que el poder del Islam
se haya movido desde los chiitas de Irán debilitado al eje sunita fortalecido. Y nunca se olviden, Turquía es un miembro de la OTAN, no se lo puede atacar como a Irán. Entonces, ahí sí Israel ha logrado un enemigo mucho más poderoso, diverso, porque antes era Irán. Y ahora, ¿quién es? ¿El eje sunita? Vuelvo a la pregunta inicial, Nacho. Todas las respuestas son malas, pero digo, hay como dos posturas, ¿no? La de Putin, recordando, por ejemplo, cuando esa toma de rehenes en el teatro terrible en Moscú y en otros lugares, la reacción, a muchas situaciones ha tenido, la reacción habitual de Putin es, bueno, no negociamos, arrasamos, pase lo que pase. Y luego está esta otra de tenemos que negociar porque la vida de los rehenes está por encima de cualquier cosa y quedas entrabado en ambas realidades. ¿Qué le dirías a un analista político y militar cuando tiene que llegar a un dilema como este? Que al final de cuentas no es una ecuación matemática. Estamos hablando de personas. A veces no tenés otra elección que negociar antes, durante o después. Porque si fuese matemática se resolvería fácil y es difícil. Porque cada uno de esos números es una persona que está sufriendo hace más de un año. Y ahí se acaba la frialdad de cualquier razonamiento teórico. Agregando que, como has dicho, a pesar de que la visión primaria a veces y los slogans es no vamos a negociar, en realidad hay siempre algo que se negocia antes, durante o después, ¿no? Negociaste cuando antes de llegar a la situación. La negación a una negociación es una negociación cerrada, pero es una negociación al fin porque lo que estás negociando es el destino de los rehenes. Uno, insisto, uno puede tener diferentes opiniones sobre Netanyahu. Lo que no puede dejar de reconocer es que nunca tuvo otra alternativa que hacer algo y todo lo que hiciera era una negociación por los rehenes. Señores, yo los invito, como siempre, a que lo sigan a Ignacio Montes de Oca en sus redes, porque esto que ha dicho sobre este tema lo dice cuando piensa sobre lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ucrania y Rusia, lo dice pensando y analizando los hechos que, como en esta situación puntual, a veces no tienen respuestas binarias simples de bueno o malo. Hay una realidad que se impone y que es mucho más compleja de lo que generalmente queremos leer de manera directa. Nacho, como siempre, el agradecimiento. Gracias a ustedes y una muy buena semana. Ignacio Montes de Oca, pasando aquí por Pensando las Noticias.